En este maravilloso Ecuador, cada día y en cada esquina, nace el optimismo. Con el joven que ayuda a la anciana a cruzar la calle. Permítame ayudarle, señora. O el conductor que cede el paso al peatón o al ciclista. El protagonista de Ecuador eres tú. Y unidos somos invencibles. Así como en la vacunación, sigamos juntos. Porque ya demostramos que podemos. Porque lo merecemos. En todas partes. Ponte Exa FM. Ocho 27 minutos en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad en la revista de Opinión Democracia a través de Exa FM, Democracia M y Democracia TV. Queremos saludar al consultor internacional académico Daniel Iboscus, presidente de la Cumbre Mundial de Comunicación Política, la 16ª Cumbre Mundial. A propósito, quisiera hacer la presentación. Él es un reconocido consultor que ha participado en campañas electorales y asesorado a gobiernos en América Latina, Argentina, Colombia, México, Bolivia, República Dominicana, Perú, Ecuador, Paraguay. Presidente de la Cumbre Mundial de Comunicación Política, dirige El Búnker, primera serie televisiva dedicada íntegramente a la consultoría. Es conferencista internacional, docente universitario en América Latina y en Europa. Muy buen día a Daniel Iboscus. Bueno, ¿cómo enfrentar la comunicación? Hoy, por ejemplo, en medio de la pandemia, estamos abocados por esta situación, 2 años prácticamente el planeta. Esto no es cuestión ni de Argentina, ni del Ecuador, sino en general. ¿Qué piensa usted de las vacunas que pudieran políticamente utilizar unos, pero que ya no representarían votos cuando hay temas mucho más importantes? Muy buen día. ¿Qué tal? Muy buenos días. Un gusto estar con ustedes y poder compartir estos minutos aquí al aire para comenzar de temas que son tan apasionantes, pero que sobre todo tienen impacto en la sociedad, en la gente común, todos los días. Y en cuanto a la pregunta que usted me hace, sería un grave error cualquiera que quiera aprovechar las vacunas, tanto oficialismo como oposición. En primer lugar, porque es una necesidad de la sociedad. En segundo lugar, porque ya la naturalización de la responsabilidad del Estado que debe cuidarte y debe acceder, darte el acceso a las vacunas, también es un factor central. Lo que a mí me parece que uno de los grandes desafíos que hay en los momentos que vivimos de incertidumbre, de cancelación de futuro, de una necesidad de un presente exacerbado por miedos futuros, lo que primero deben hacer antes que comunicar es liderar procesos. Una vez se pone a discutir si comunican bien, comunican mal. Acá lo importante es que tienen en la actualidad responsabilidad, los que quieren aspirar a un cargo, que se den cuenta que tienen que liderar procesos, que tienen que abrazar causas, que tienen que en vez de informar a la sociedad, deben conversar con los ciudadanos, que ha cambiado el mundo. La pandemia cambió gran parte de lo que la ciudadanía está o le puede permitir a la política, pero también las formas en las cuales quiere comunicarse con la política y de qué forma. Creo que ese es uno de los grandes desafíos para entender lo que nos ha pasado a partir de estos casi 2 años del inicio de la pandemia y donde claramente en estos 2 años los que no lo supieron hacer fueron los gobiernos. Esto no por una cuestión subjetiva ni es una cuestión ideológica de izquierda o derecha, sino que está íntimamente relacionado con que las 8 elecciones presidenciales en América desde que se inició la pandemia, en las 8 perdió el oficialismo. Con lo cual, a partir de esta situación, es un análisis no subjetivo, sino objetivo de cómo se ha comportado la sociedad en formato electoral con los oficialismos durante la pandemia. Bueno, uno pudiera entender que el oficialismo pierde por la mala gestión, pero pudiera haber casos, y eso le pregunto a Daniel Iboscus, que hayan hecho bien las cosas en esta pandemia, pero que tampoco merecieron el voto. Sabemos casos perdidos como la dictadura de Venezuela, la propia situación de Alberto Fernández en Argentina, que bajaron su popularidad. ¿Cómo enfrentar esto?
liderando, sabiendo que hay que conducir a la sociedad y mostrarle que hay una luz al final del camino. Y esa luz al final del camino está asociada con el primer metro cuadrado de la sociedad, con lo que le pasa todos los días a los ciudadanos, con si hay un problema de inseguridad, si hay el tema económico, hoy es el corazón de la necesidad ciudadana en términos de expectativas de futuro, de expectativas presentes, de inseguridad, de incertidumbre, de no saber a los que están trabajando, de no saber hasta cuándo van a tener empleo, si les va a alcanzar el dinero, que no llegan a fin de mes. Creo que la variable económica se ha convertido en la columna vertebral de temas que deben afrontar y que deben solucionar desde cada uno de los gobiernos en un escenario complejo, ¿no? Por supuesto, como el que nos ha tocado vivir. Pero después en cada uno de los países no es una cuestión de izquierda o derecha, es una cuestión de oficialismos que la sociedad le dio la espalda. Esto no venía sucediendo, siempre había oficialismos que apuntaban hacia reelecciones, siempre era normal ver que había procesos de continuidad, de cambios, iban intercambiando. Lo que no era común ver es la debilidad institucional de los oficialismos y que ya empezamos a ver estereotipos cuando hacemos investigación en cada una de las sociedades, que uno de los principales rechazos, sobre todo gobiernos que han estado con controversias durante la pandemia, o inclusive que su tema ha sido monotemático del tema de la pandemia, lo que la sociedad quiere es dar vuelta a la página. Los ciudadanos quieren olvidarse de la pandemia. Y cuando un gobernante lo asocian con vacunas, con COVID, con hospitalizaciones, con respiradores, con que todos los días están contando muertos, que todos los días cuentan infectados, y que ese es algo donde la sociedad está hastiada y estos años quiere salir de ahí, desesperadamente. Y cuando a uno le ponen la etiqueta COVID, bueno, ahí tiene graves problemas. ¿Cómo salir de esto? Porque ese es el gran desafío. Usted decía, Daniel, liderar procesos, efectivamente, pero hay algunos que por la situación tan cambiante y con un tema de vida o muerte como ha sido la pandemia y el COVID, en algunos casos no ha habido ese liderazgo de procesos y en otros casos se ha profundizado la crisis interna de cada uno de los países. Por supuesto, lo primero que tiene que suceder es que hay que perder el miedo, ¿no? ¿El miedo a qué? El miedo a gobernar, el miedo a marcar un rumbo, el miedo a no querer quedar siempre bien con todos. Acá hay un gran problema. Uno cree a veces cuando gobierna que tiene que quedar bien con todos, y uno cuando gobierna tiene que tomar decisiones, y toda decisión política afecta y beneficia siempre a algún tipo de sector. Entonces, uno tiene que tener en claro cuáles son sus objetivos de gobiernos, a quién representa, para quién está gobernando, cuáles son sus objetivos, porque si no se le va a complicar. Si quiere ir tapando con parches todos los días un poquitito una gestión que no termina de arrancar, bueno, va a tener sin lugar a dudas problemas y la debilidad institucional va a ir creciendo. La primera reacción es decir, tenemos problemas de comunicación, no entienden lo que estamos haciendo. Y no, la verdad que, ¿qué es la comunicación política? La comunicación política viene a darle valor emocional a los liderazgos, a los partidos, a los gobiernos, a conectar con los ciudadanos, a hablar el mismo idioma, pero la que marca el rumbo es la decisión política. Eso no hay ninguna duda y creo que han tenido ante este fenómeno nuevo que fue la pandemia, se ha tenido miedo, se ha tratado de quedar bien con todo el mundo, se han cedido preconceptos por los cuales la sociedad eligió a determinados gobernantes en pos de tratar de solucionar microtemas y uno va perdiendo la estrategia del rumbo, ¿no? Esto es como si fuera una ruta, los 4 años de gobierno uno tiene un objetivo al cual debe llegar al final de su mandato y para eso traza una ruta estratégica que la debe ir cumpliendo y en el medio van surgiendo cosas. Si uno pierde de vista y la coyuntura te hace perder de vista cuál es el motivo por el cual vos estás en el gobierno, por qué la gente te votó, a quién representás, por quién llegaste a esa ubicación, más allá que uno cuando llega gobierna para todos, pero sí sin ceder los compromisos que tomó y que le hicieron llegar a la presidencia de la República, a una alcaldía, a una prefectura. Eso tiene que estar muy, muy claro y no tenerle miedo a enfrentar los problemas. Bien ha dicho usted de su amplia experiencia, Daniel Iboscus, miedo a quedar bien con todos. Lastimosamente en América Latina, tanto populista que cree
que no le eligieron para gobernar, sino para mantener la popularidad. Incluso dejan el poder y creen que puede volver. Aquí tenemos un caso que está prófugo en Bélgica, luego de gobernar 10 años, con ingentes recursos, con enorme corrupción, procesos pendientes con la justicia, pero creen que la popularidad tiene que estar intacta, que no fueron elegidos para gobernar. Yo creo que hay que diferenciar las cosas y el problema que tenemos en todos nuestros países es que vivimos en un escenario de polarización y de categorizaciones, ¿no? Entonces, no hay matices. Miren, para poner el ejemplo de México, hace poco presentamos un trabajo que se denomina Luces y Sombras de López Obrador. Ni tan bueno como dicen los que lo aman, ni tan malo como dicen los que lo odian. Y me parece que cuando vivimos escenarios polarizados, donde el ataque y la confrontación es la única vía de discusión, entramos en problemas con calificativos, con ser parte y tomar parte de la disputa política. Eso se va desgastando la institucionalidad, se va desgastando los Claro. partidos, se desgastan los políticos de todos los partidos porque la corrupción pasa o pareciera ser en base a todas estas denuncias que equilibran a todos hacia abajo. Señalar con el dedo es muy fácil, gobernar es muy difícil, estar sentado ahí, tomar decisiones no es una cosa sencilla. Claro. Eh, con lo cual entiendo que estos procesos que por negocio electoral uno hace ya naturalmente, que es la hiperpolarización, dividir a la sociedad, Claro. enfrentar, inclusive dentro de las mismas familias, creo que es destructivo, que no le hace bien a nadie, que a veces hay que frenar un poco, levantar el pie del acelerador y empezar a pensar que la política es negociación, que la política es diálogo, que la política es aunar esfuerzos en pos de un país y no de un Claro. partido político, que es más importante sortear lo que estamos viviendo que tratar de siempre colectar o llevar agua para nuestro molino y que cuando hay otro que es de otro partido le vaya siempre mal. Claramente en sociedades polarizadas y en las campañas esto no se ve, creo que es uno de los grandes desafíos que tienen los políticos, la política, Claro. los partidos dentro de este nuevo proceso de conducción de la sociedad. Daniel, pero ¿qué pasa con si los mismos protagonistas, los populistas, los que han llegado al poder o intentan hacerlo, buscan la polarización de las sociedades precisamente para mantenerla dividida entre los buenos, los malos, los ricos, los pobres? Sí, eso es lo que estamos viendo en todo el mundo, lo que le mencionaba anteriormente. Asocian el negocio electoral donde después la complicación es para gobernar. Mire la debilidad que hay en todos los países para gobernar. Lo de Perú, lo de Xiomara Castro en Honduras, ni asumió y ya tuvo una crisis institucional dentro de su partido. El caso de Castillo en Perú, el propio caso de Bolsonaro en Brasil, lo que le pasó a Donald Trump con su propio partido. Lo que hay que entender acá es que no es una cuestión de derecha e izquierda. El primer error que cometen todos al querer ubicarse de un lado de la polarización es creer que los problemas son de izquierda y derecha. Y eso no es así. Los problemas son de populistas, los problemas son de gente que no es democrática, los problemas son de autoritarismos, los problemas son de querer permanecer en el poder, los problemas son no darse cuenta cuando la sociedad dice basta. Y el enfoque es totalmente distinto. Por eso creo que es importante empezar a construir liderazgos sustentados en cinco, yo le diría cinco o seis valores, más que en cinco o seis políticas. Hoy el desafío de los líderes modernos está asociado a la transparencia en la comunicación, la autenticidad, la construcción de reputación sustentable, la confianza y la credibilidad. Si usted me pregunta, el líder actual que demandan las sociedades están asociados a estos cinco factores y después viene todo lo demás, porque cuando uno logra construir esto, claramente todo lo demás es mucho más fácil. Ahora, ¿qué piensa usted también de los electorados en América Latina? Quizás cuando aparece el populismo, pero no hay cultura, educación cívica del electorado, que cae atrapado por el primer populista que ofrece cualquier cosa. Sí, mire, yo creo que no hay que quejarse de los electorados, porque los electorados y los representantes que tenemos es lo que es el país, ¿no? Claro. Un dirigente bueno, malo, regular no viene ni de la Luna ni de Marte, es ciudadano de un Claro. país y representa. En definitiva, cuando hay una elección, la pregunta es a quién representamos, y eso es lo que define a un país. Después el Claro. líder puede cambiar, se puede equivocar, Claro. puede haber Claro. problemas, Si me permite pero un eso está apunte, claramente identificado. si me Sí, permite un claro. apunte, un reconocido colega a quien le admiro mucho, paraguayo, Benjamín Fernández Bogado, él siempre decía, incluso tiene libros,
que no es el país que nos merecemos los gobernantes, sino que nos parecemos esos gobernantes. Claro, sí, por supuesto, no hay ninguna duda de eso. Mire, cuando va a votar hay un ejercicio que hacemos nosotros que en definitiva es agarrar un espejo y mirarte al espejo, ¿no? Y vos vas a querer que te represente, vas a querer votar a alguien que tenga la mayor características parecidas a lo que sos vos o a lo que pretendés o a lo que querés. Y eso hay expectativas. Y muchas veces esa hipercreación de expectativas que sobrepasan la realidad es lo que hacen que vengan las equivocaciones. Así que vivimos en escenarios convulsos, grandes desafíos, y hay que pensar en esos atributos que van a marcar la diferencia en Ecuador y en todo el mundo. Hay características similares. Así que quiero agradecerles la invitación a estar en el programa, poder compartir estas ideas. Una pregunta final solo a propósito de lo que, con esto cerramos, sí. Daniel. En el Ecuador, en Quito, se produjo un aluvión que dejó más de 26 muertos, heridos, damnificados en esta capital, pero estamos ya en una campaña preelectoral seccional para las alcaldías. En el caso de Quito ya han aparecido allí políticos que han sido identificados, y ayer publicaba Diario Expreso de Guayaquil usos políticos de una tragedia. Esos políticos no estarán conscientes de que pudieran generar rechazo, que quieren aprovechar el lodo, el daño de las calles, los muertos, para capitalizar votos. ¿Eso no es ruin o una vileza política? Sí, seguramente la sociedad los termine condenando. Tal vez hay momentos donde la valoración de estar donde está la tragedia, donde está el desastre, porque el político tiene que estar donde están los problemas, ¿no? Ahora de ahí tratar de sacar ventaja electoral es un problema. Ahora un político que está donde están los problemas para tratar de ayudar, para tratar de dar su visión, para tratar de colaborar, me parece correcto, no si eso lo asociamos a una rentabilidad electoral y que esto genere un problema. No hay que anticipar los procesos. Falta mucho y van a pasar muchas cosas de acá a la elección del nuevo alcalde metropolitano de Quito. Así que tengan paciencia, construyan política, trabajen con la gente, lideren en momentos de angustia, de dolor, que la está pasando muy mal la sociedad, y sepan sobre todo conectar con esos ciudadanos que la están pasando mal. Así que muchas gracias por la entrevista, les mando un abrazo muy, muy grande y espero estar nuevamente pronto con ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias, Daniel Iboscus, presidente de la 16ª Cumbre Mundial de Comunicación Política. Muy ilustrativo lo que nos ha dicho y lo que pasa en América Latina con estos populistas que tratan de encender las cosas para captar votos. 8:43 minutos en el territorio continental ecuatoriano. Pausa publicitaria y seguimos buscando la verdad. Tenemos previsto un diálogo con el doctor Reinaldo Páez, ex legislador médico, para hablar sobre la pandemia y el retorno a clases presenciales en el país. Miguel Rivadeneira en la revista de Opinión Democracia. Inicio de espacio promocional y publicitario. Esa jubilación que siempre has querido junto a tu familia, disfrutando de tus nietos y teniendo tranquilidad, puede empezar a construirse desde hoy, con esfuerzo, planificación y una cuenta de ahorro programado para disfrutar la jubilación que tanto quieres. Abre tu cuenta de ahorro programado ingresando a www.pichincha.com. Banco Pichincha, en confianza. Ahora en Banco Guayaquil, las capacitaciones de servicio al cliente las dan nuestros mismos clientes. Una sugerencia que nos dio Katy. Sentirse escuchado por el banco es sentirme viva. Sentir que mis opiniones cuentan. Gracias, Katy. Lo mejor de pensar menos como banco y más como tú es que lo estamos haciendo juntos. Banco Guayaquil, primero tú. El Dorado Restaurante te invita a celebrar el amor y la amistad con lo mejor de nuestras especialidades gastronómicas en la semana del 7 al 14 de febrero. Ostras frescas, centollas gigantes, pangoras, paellas, salmón chileno, rack de cordero, magret de pato, además carnes importadas, picaña y ribeye Angus. En nuestras exclusivas áreas privadas con todas las medidas de bioseguridad. El Dorado Restaurante. Reservas al 33 31 486